Hola, ¿qué tal? Buenas noches, el abogado Carlos Romero les saluda. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante para nosotros los profesionales del derecho que nos dedicamos al área penal, y esto es la interpretación estricta y restrictiva del derecho penal, tanto sustantivo como adjetivo. Partamos del punto principal. ¿Para qué o en qué consiste la interpretación de la normativa penal o de la normativa en general? Y es buscar exactamente qué es lo que quiso decir o cuál fue la intención del legislador al momento de crear esta normativa, en este caso en la normativa penal. ¿Por qué? Porque tienden a crearse confusiones incluso entre los mismos juzgadores, las personas que se encargan de administrar justicia. Pueden existir confusiones con respecto a lo que quiso o no decir el legislador en la normativa penal, tanto donde describiéndonos los tipos penales como al momento de poder establecer cuáles son los procedimientos que se seguirán con cada uno de esos tipos penales y de las circunstancias que se presenten de esos tipos penales. Entonces, ya teniendo claro cuál es la finalidad como tal de la interpretación de la ley o la interpretación jurídica, en el ámbito del derecho penal debemos establecer que la interpretación es bastante estricta y de hecho es bastante restrictiva. ¿Por qué? Porque incluso el mismo Código Orgánico Integral Penal en la República del Ecuador, que es el país donde el suscrito se encuentra residiendo, es bastante restrictivo. En su artículo 13 nos dice que la interpretación de la normativa penal se regirá, o la interpretación de este código como tal, porque este código se encarga de aglomerar en un solo cuerpo de leyes tanto todos los tipos penales como los procedimientos, y de hecho por eso se llama Código Orgánico Integral Penal. En su artículo 13 nos da 3 reglas básicas para poder interpretar la normativa penal. En este caso, vuelvo a lo indico, en la República del Ecuador. El primer punto nos indica que la interpretación en materia penal se realizará, primero, con respecto a lo que se apegue más a la Constitución, a lo que se apegue más a los tratados internacionales y a lo que se apegue más a los pactos que se hayan realizado con respecto a derechos humanos. En el segundo punto de la interpretación o las reglas de cómo interpretar la normativa penal en el Ecuador, nos indica que los tipos penales y las penas se interpretarán de forma estricta, es decir, respetando el sentido literal de la norma. Esto le deja una cabida muy pequeña a los administradores de justicia para poder intentar irse más allá del sentido estricto y literal de lo que establece la ley, donde se debe incluso respetar una coma o un punto que al final de todo nos puede cambiar totalmente un tipo penal. Y la tercera regla, que también es una de las más importantes, nos dice que queda prohibida la utilización de analogía para crear infracciones o para ampliar los límites de los presupuestos que establece la ley. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los delitos, cada delito tiene verborrectores que se tienen que cumplir para poder verificar que esa conducta sea típica, antijurídica y culpable. Entonces, queda prohibido para los juzgadores, para los administradores de justicia, poder crear algún tipo de analogía o utilizar un caso parecido para poder crear otro tipo de delitos que no estén contemplados en el código, o incluso para ampliar ese poder punitivo del Estado que es tan regulado por parte de, en este caso, el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ya teniendo claro, primero, cuál es la finalidad de la interpretación tanto estricta y restrictiva del derecho penal, porque efectivamente lo es. El derecho penal da cabida a una interpretación muy estricta y muy restrictiva, puesto que no nos permite ampliarnos a poder pretender establecer otros tipos penales que no existen, crear analogías, y siempre se tienen que hacer, o esta interpretación se tiene que hacer apegada a lo que establece la Constitución, los tratados internacionales y los pactos de derechos humanos. Entonces, como se indicó al principio de esta explicación, es un punto bastante importante para nosotros, los profesionales del derecho, en este caso, como lo indiqué, que ejercemos el área penal, porque nos permite saber cuál es el límite que se le establece a los juzgadores para poder interpretar o no la norma. Concluyendo así el presente video, espero que haya sido de su agrado.